Vamos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana que podemos estar en tu casa de oración, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que seas tú, mi Dios, el que nos guíe a estudiar tu palabra y que, Señor, esa palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado empezamos, antepasado empezamos con el tema del evangelismo y decíamos que una de las cosas importantes que necesitamos recordar es que somos salvos por la gracia del Señor. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para poder ganar la salvación. También decíamos que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y que por eso hemos sido llamados a ser embajadores del Señor y tenemos que predicar el evangelio a cualquier persona. También que el Señor Jesús nos ha dado la orden. En Mateo capítulo 28 el Señor dijo que vayamos y hagamos discípulos. Y eso de hacer discípulos implica el primero evangelizar y compartir la palabra con aquellas personas que no lo conocen y luego guiarlos en el camino del aprendizaje de la palabra. Uno no puede compartir el evangelio a la persona y dejarlo que crezca de una manera natural. La persona debe de ser alimentada. Es casi como si uno tuviera un bebé y lo tuviera y ya terminó nuestra responsabilidad y dejarlo que él crezca como se las arregle. En realidad el bebé depende de la mamá, del papá, para poder crecer sano. También decíamos que fuimos escogidos para anunciar el evangelio. En 1 Pedro 2 dice que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos llamados de parte de Dios para anunciar el evangelio. Y a veces la gente tiene como problema con esta cuestión de anunciar el evangelio porque pensamos que el evangelizar, el predicar el evangelio es una cuestión de los pastores, pero en realidad el ir y anunciar, el compartir el evangelio, el decir a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida es una responsabilidad de cada uno. Es decir, todos tenemos algo que contar, todos hemos pasado por el momento de salvación, todos tenemos una experiencia de salvación. Cada uno de nosotros es de una manera diferente. Yo creo que si hablamos de grupo acá, cada uno, su experiencia de conversión fue diferente. Es claro que hubo una predicación, es claro que hubo un llamamiento a aceptar a Cristo, pero la experiencia personal es diferente. Hay gente, por ejemplo, que cuando se convierte le da gozo. Y hay gente que se empieza a reír porque le da felicidad de que haber conocido a Cristo. Hay gente que se pone a llorar de alegría, gente que se pone a llorar de tristeza porque dice, ¿por qué no conocí esto antes? Y hay otra gente que pasamos diferentes experiencias, pero el mensaje de salvación es el mismo y puede alcanzar a personas de cualquier edad, de cualquier posición social, de cualquier raza, de cualquier color. O sea, Dios tiene el interés de que cada persona pueda conocerlo a Él como Señor y Salvador. Dice la palabra también en Hechos 1:8 que el Señor nos ha dado el poder para testificar. O sea, cuando vamos a evangelizar, cuando le hablamos a alguien de Cristo, en realidad las oportunidades Dios las pone y Dios nos da las palabras que tengamos que decirle. A veces la única oportunidad que tendremos es de darle un tratado, pero siempre hay oportunidades, siempre hay formas y a veces está como la lucha de decirle, de si le digo o no le digo, si me rechaza o no me rechaza, pero nuestra responsabilidad es simplemente poner a las personas en el contacto con el evangelio. Yo les he contado porque hay algunas personas que piensan que los tratados no son efectivos, que eso ya es cosa del pasado, que ya no funciona en este tiempo, pero sé de primera mano que hay personas que han conocido el evangelio a través de un tratado que alguien les dio. Eso a lo mejor los motivó en un momento determinado de sus vidas, de ir a la iglesia, escuchar el evangelio y poder entregar su vida a Cristo. O sea que nunca está de más el darle un tratado a una persona, el darle una invitación a la iglesia o invitarla a su casa para que usted le comparta u otra persona le pueda compartir también el evangelio. Y decíamos que eso es importante porque Jesucristo es el único medio de salvación, no hay otro. Hay veces las personas piensan que la iglesia es la que salva. La iglesia no salva a nadie, hermano. Yo sé que hay personas a las que no les gusta que uno diga eso, pero es la realidad. El que una persona vaya a una iglesia no lo hace cristiano. Lo puede hacer a lo mejor un simpatizante con el evangelio. A lo mejor hasta la persona conoce Biblia, la persona a lo mejor canta o hace las mismas cosas que un cristiano, pero nunca ha tenido encuentro personal con Jesús. Lo que nosotros estamos buscando
Lo que buscamos cada cristiano es que la persona conozca a Cristo como su Señor y Salvador, porque solamente Él, a través del Espíritu Santo, puede hacer el cambio en la persona. Entonces es importante que entendamos que la responsabilidad de evangelizar es para todos. No todos hemos sido llamados a estar en un púlpito y predicar el Evangelio. Yo me convertí, por ejemplo, en una predicación. O sea, no es que alguien me compartió el Evangelio así de una manera personal, sino que a mí me invitaron a la iglesia, yo fui por varios meses, más o menos unos 8 meses, y después de ese tiempo el Señor tocó mi vida en una de las predicaciones. Yo bien me recuerdo que el pastor estaba predicando sobre Éxodo 12. Entonces, esa fue lo que Dios usó, la Pascua, para que yo pudiera entregar mi vida a Cristo. Pero otras personas han sido confrontadas a lo mejor en el momento, en una célula, o estaba viendo esta semana la historia de Billy Graham, y es impactante porque él, digamos, Dios lo empezó a usar desde el principio en la cuestión de la evangelización, pero él decía que cuando él creció en la iglesia como un joven normal de la iglesia, pero iba porque, bueno, había que ir a la iglesia, pero un día dice que fue un evangelista de nombre Mordecai, y dice que él fue como que por curiosidad más que todo, porque había escuchado que este predicador era muy elocuente, muy bueno en predicar, y él quería como por curiosidad ir, y fue a las conferencias, y se admiró que estaba lleno, había una tienda de campaña enorme y estaba mucha gente ahí, hasta gente afuera, escuchando el mensaje. Y dice él que el primer día que fue le gustó la predicación del predicador, porque el mensaje del predicador, porque era diferente a lo que él había escuchado anteriormente, que era bien confrontativo, le decía las cosas tal como había que decirlas, y él siguió regresando una y otra vez hasta que él decidió entregar su vida a Cristo. Y él en ese momento no sabía que Dios le había llamado al ministerio, pero todo fue un proceso. O sea, nadie a lo mejor pensaría que él llegaría a ser lo que fue. De hecho, su última predicación, ahí en el video se le muestra, la última vez que él fue a una campaña va en silla de ruedas, y ya habla suave porque ya está anciano, ya son más de 90 años, y él da su predicación, y es impresionante que aún con su edad, uno ve la cara de las personas cuando él hace la invitación, la gente pasa a aceptar a Cristo. O sea que sí hay gente que es así, pero no todos tenemos el llamado como Billy Graham. Pero hay unos que tenemos el llamado de a lo mejor compartir el Evangelio a la gente que está cerca de nosotros, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la familia, orar por ellos, porque es una lucha espiritual cuando uno comparte el Evangelio, orar por los hijos, que los hijos lleguen a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Esa tendría que ser una meta para nosotros como padres. Yo creo que no hay mayor privilegio para nosotros como padres que nuestros hijos conozcan a Cristo a través de nosotros, pero a veces es complicado. Yo creo que no hay cosa más difícil que hablar del Evangelio a nuestros hijos. Es difícil, pero yo creo que tampoco no hay mayor privilegio que ver a nuestros hijos venir a Cristo a través de nuestro ministerio, a través de lo que nosotros les decimos. Y nosotros tenemos la oportunidad porque estamos ahí en la casa. A veces el problema es que nosotros queremos que se conviertan ya. Y hay que entender que Dios tiene un tiempo para cada persona. Entonces necesitamos compartir el Evangelio, hablarles de la palabra y dejar que la palabra haga el efecto, porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero hay que compartirla y dejar que Dios sea el que convenza a esa persona a través del Espíritu Santo, lo convenza de pecado, y que sea la palabra de Dios el que produzca fe en esa persona. Pero al mismo tiempo, cuando yo le comparto a mis hijos, lo querramos o no, ellos me están viendo a mí como vivo como cristiano. Ellos quieren ver una diferencia en mi vida como cristiano. Si yo les hablo de un mensaje que cambia las vidas y en mi vida no han visto cambios, entonces es bien difícil que ellos lo crean. Entonces, por eso yo le compartía a alguien, le decía, no hay mayor error que podemos cometer los padres que cuando nuestros hijos están pequeños no llevarlos a la iglesia. Porque ahí todavía están bajo nuestra custodia. Ya cuando crecen, hermano, es más difícil. Pero cuando están pequeños, hay que hacer el esfuerzo, hermano. Yo sé que domingo a veces la gente no se quiere levantar temprano y traerlos, pero a veces es el único contacto con la palabra que los muchachos tienen. Entonces es importante. Entonces,
una de las cosas importantes que hablábamos también es que debemos de estar preparados espiritualmente. Cuando estamos compartiendo el Evangelio, usted y yo no lo vemos, pero hay una lucha espiritual. Pero cada persona que se convierte es una persona que fue rescatado del fuego del infierno. Es una persona que ahora tiene esperanza en su vida. Y el diablo no quiere eso. La Biblia de Jesucristo dijo que el diablo venía para hurtar, matar y destruir. O sea, él quiere destruir la vida, nuestra vida. Y por eso le da a la gente las oportunidades, o a veces los convence de con solo ir a la iglesia ya es suficiente. Y la gente al final de cuentas se va a la condenación porque se autoconvence de que simplemente con tener una religión ya es suficiente. Entonces hay que estar preparado espiritualmente, hay que orar, porque uno nunca sabe cuándo va a ser la oportunidad. Ayer, por ejemplo, fui a la farmacia cuando dejé a mi esposa aquí para la reunión de mujeres. Fui a la farmacia a comprar unas pastillas y estando allí, pues estaba esperando para pagar y escuchaba a dos niños hablando en francés, le hablaban en francés a la mamá. Pero en un momento escucho que ella les responde en español. Yo digo, aquí está mi oportunidad. Entonces, y me busco y no tenía tratado. Dice, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces, me apuré y me fui al carro y encontré un tratado más o menos arrugado. Y dije, ay Señor, aunque sea este le voy a dar. Y veo el horario y estaba a las 3 de la tarde el culto. Y ahí estoy marcándole con un lápiz. Decía, ay Señor, este lápiz, ni pintaba el lápiz. Y al final digo, ay Señor, ¿ahora qué se me hicieron? Y al final los veo que van caminando y me voy, al principio dije, ay, ya se fueron. Pues ya se perdió la oportunidad. Pero ya me iba a subir al carro cuando como que sentí que alguien me dijo, todavía puedes correr, no estás tan viejo para correr. Entonces me fui corriendo y los alcancé, le dije, ya le hablé, le dije, mire, pues quisiera regalarle este tratado. Estaba ya ahí tratando de controlar a los niños. Un tratado, hermano, uno no sabe. Uno nunca sabe en qué momento uno va a rescatar a esas personas. A veces uno nunca sabe en qué momento Dios le va a hablar a esas personas. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que él dice que un día habían salido a evangelizar cada sábado, pero ese sábado como que no había mucho ánimo para salir. Y su niño le dijo, papá, pues déjame ir a mí. Yo voy a ir. Le dice, pero ya no hay tratados, solamente creo que tenían 2 o 3 tratados. Dice, dámelos, yo voy a ir a evangelizar. Dice el papá le dijo, bueno, te voy a acompañar, pero nada más para acompañarte. Y fueron caminando. Y dicen que al final pues le quedaba nada más un tratado. Entonces el niño le dijo, mira, hasta esa casa voy a ir a tocar la puerta. Y cuando él toca la puerta, nadie abre la puerta. Y el niño dice, a lo mejor hay alguien y están dormidos. Y siguió tocando, insistiendo. Y el papá le decía, pero ya se van a enojar la gente, ya déjalo. Y él siguió insistiendo hasta que abrió una señora. La señora ya molesta, le dijo, ¿qué quieren? Y el niño le dice, no, es que quería regalarle este libro y decirle que Dios la ama. Y ya le dieron el tratado y se fueron. Eso era día sábado. El día siguiente en el culto estaba el pastor dando la bienvenida y una señora levantó la mano y le dice, ayer el pastor y un niño fueron a mi casa. Quiero decirles que ellos tocaron insistentemente en mi puerta, se tardaron mucho tiempo. Yo decía adentro, ya se van a ir, ya van a parar de tocar. Pero como no paraban de tocar, dice, me acerqué a la puerta y los vi. Quiero decirle, cuando el niño empezó a tocar, yo ya tenía la soga en el cuello. Ya había preparado todo para ahorcarme ese día. Ya estaba en la silla, subida, ya estaba con la soga puesta acá. Y cuando él tocó la puerta, dije, bueno, unos minutos más de vida, no importa. Y cuando él me entregó el tratado, ese librito, y ahí donde explicaba que Dios me ama, que soy especial. Y cuando él me dijo que Dios me amaba, yo dije, bueno, a lo mejor hay esperanza todavía. Y me puse a leer. Y aunque no entendí todo lo que decía, pero ahí decía, daba una dirección, y por eso estoy acá. O sea, si no hubiera sido por este niño que tocó la puerta, hoy yo estaría muerto. Entonces, uno nunca sabe, hermano. Uno nunca sabe cuándo una persona va a ser tocada por el Evangelio. A veces pensamos que depende de nosotros, realmente no, depende de Dios. Pero a Dios le place que seamos nosotros los que vayamos y prediquemos el Evangelio. Por eso debemos de hablar de Cristo en cualquier momento y en cualquier lugar. En cualquier momento, hermano. Cualquier lugar donde sea, en
en un restaurante, usted no pierde nada con darle un tratado y la persona se lo rechaza, bueno, ya, usted hizo su esfuerzo. Pero el detalle está que muchas veces nos autoconvencemos de que no nos van a aceptar las cosas. Usted nunca sabe, hermano. Usted nunca sabe realmente cuándo va a ser el momento. A veces debemos de buscar una forma natural. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ser. Algunos de nosotros somos buenos para hablar, tenemos facilidad de palabra. Entonces hay que hablar. Pero algunos son tímidos. Entonces, ¿cómo puede un tímido presentar el Evangelio? ¿Cómo puede una persona introvertida hablar del Evangelio? Claro, con su testimonio, pero digamos, el problema es que el testimonio no siempre la gente lo ve. Un tratado, de hecho, a través de estos domingos vamos a estar viendo algunos métodos de evangelismo que son bien sencillos, que son prácticos para uno, digamos, presentar el Evangelio y que uno no sienta, a veces por el nerviosismo, uno siente que no va a hacerlo bien. A veces por el nerviosismo se le olvidan los versículos. A veces por el nerviosismo uno no sabe qué decir. Pero hay métodos que le ayudan a uno para mantener la calma, la tranquilidad y poder, digamos, presentar el Evangelio a una persona. O sea, cada persona tiene una forma de hacerlo. Si usted observa, por lo menos en la Biblia, de los que compartían el Evangelio así de una manera fuerte, no eran los apóstoles, era un diácono, era Felipe, pero no todos los diáconos fueron evangelistas, porque a Esteban no predicó absolutamente nada así, orar, por decirlo, a multitudes. ¿Cómo predicó Esteban? A través de su entrega a Cristo, porque él tuvo que morir realmente para que hubiera convertido. Pero mire que no recordamos, aparte del eunuco, no recordamos ningún otro personaje así importante que se haya convertido a través del ministerio de Felipe. Pero ¿cuántos recuerdan al que se convirtió a través de Esteban? Pablo. A través de Pablo. A través de Esteban se convirtió Pablo. Entonces se dan cuenta cómo el Señor puede usar cualquier situación en nuestra vida. A veces puede ser una crisis que la persona está pasando y el momento que yo le doy una palabra de consuelo, una esperanza. De hecho, aquí tenemos una revista que se llama Esperanza. Ya la revista es para la gente que está en los hospitales o está pasando un problema de un luto o cosas así, y le da palabras de esperanza. Y muchas veces puede uno usar ese momento para poder compartir el Evangelio. O sea, cada persona tiene una forma de hacerlo. Hay métodos que usan las manos para predicar el Evangelio. O sea, todos tenemos una mano. Hay gente que usa colores para predicar el Evangelio. Hay gente que usa cadenas en la Biblia para predicar el Evangelio. Entonces, hay diferentes métodos para que uno puede usar realmente para predicar el Evangelio. Pero no hay excusa. Cuando una persona te dice, no, a mí ni me hablan de eso del evangelismo, porque para mí eso no es para mí. Entonces usted no ha entendido que el evangelismo es una orden de parte de Cristo, que no tenemos la opción de decir que sí o que no. Y como digo, no todos somos llamados a predicar en un púlpito. No todos somos llamados a ser como Billy Graham. Pero todos somos llamados a anunciar el evangelio en el ambiente en que nos movemos, donde estemos, en el trabajo. Hay gente que solamente usted conoce en su trabajo. Hay gente que solamente usted conoce que son sus vecinos. Hay gente que solamente conoce que son su familia. Entonces siempre hay formas de poder hacerlo. Por ejemplo, si usted me dice, yo quiero hacer en mi casa invitar amigos y compartir el evangelio, pero yo no sé cómo hacerlo. Bien fácil. Invita a algunos de la junta para que vayamos y podamos compartir el mensaje del evangelio, o yo le facilito un video. ¿Cuántos tienen aquí DVD player? Todos, hermanos. Entonces, ¿o cuántos tienen internet que esté conectado a su televisor? Bueno, si yo se lo puedo mandar, hermano, y ahí está en español, y son testimonios que le van metiendo a la persona poco a poco el mensaje del evangelio. Al final, mismo Billy Graham hace la invitación de aceptar a Cristo. De hecho, hay uno de los videos, no sé si usted lo vio la otra vez, pero hay uno de los videos que sucedió precisamente aquí en Montreal, de la matanza que hubo aquí en el Politécnico. Bueno, la mamá del muchacho aparece en el video. Y ella dice lo que ella vivió como mamá
del asesino y cómo ella pudo soportar toda la presión mediática, porque no solamente murió su hijo pues cuando lo mató la policía, sino que su misma hija en esos días se suicida porque a través de una sobredosis. Entonces ella como madre se queda sola y ella dice, solamente Cristo pudo ayudarme a pasar por una situación difícil. Entonces ella, en lugar de frustrarse y amargarse por lo que había pasado, ha dedicado su vida a usar eso que pasó para fundar un ministerio donde ella ayuda a mujeres con ese tipo de problemas con los hijos. Entonces, todos podemos hacer algo, hermano. Todos podemos de alguna manera. De alguna manera uno puede usar las situaciones. O sea, por ejemplo, usted dice, pero yo no, a lo mejor se ya presentó esa presentación. Váyase al sitio de la iglesia, hermano. Ahí hay películas, usted las puede pasar, son películas evangelísticas. Entonces, siempre hay maneras en las que uno puede hacerlo. Y como digo, si a lo mejor usted dice, bueno, yo no quiero usar nada electrónico, quiero usar a una persona, puede decirle a cualquiera de nosotros que vayamos y con todo gusto podemos ir y predicar el evangelio. O sea, siempre hay maneras de hacerlo, hermano. Siempre hay maneras en las que uno puede alcanzar a las personas. Y yo le digo que hay gente que yo he pasado tiempo compartiéndole y no se han convertido. Y al tiempo las encuentro de que alguien les compartió una vez y se convirtieron. Pero me dicen, no, pero todo lo que tú nos compartiste fue lo que fue preparando el camino. Yo sé que a lo mejor los que somos aquí de alguna edad, alguna vez escuchamos los iracundos. Los iracundos, ¿verdad? Del Uruguay. Sí, ¿verdad? Uruguay era, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, ellos eran un grupo muy conocido en nuestra época de jóvenes. Y llega un momento, hay un hermano que es Oscar Medina, que es un cantante, él empezó a compartir el evangelio a este hermano, empezó a compartirle el mensaje, a darle como invitarlo a la iglesia y todo eso, pero en realidad nunca quiso ir. Pero de pronto aparece en escena Rabito, que es un cantante argentino, y él empieza a compartir. Entonces el vocalista del grupo de los iracundos al final acepta ir a la iglesia, se convierte a su esposa y al final él decide entregarle su vida a Cristo. Y ahora él canta, tiene creo que 2 o 3 CDs, tiene hasta mariachi con letra cristiana. Y él anda en las iglesias dando su testimonio y él dice, en realidad hay un momento en que me di cuenta que todo lo que tenía, todo el dinero que había acumulado a través de los años, no tenían la fuerza para llenar el espacio que había en mi vida. Y ahora él lo dice, realmente cuando yo conocí a Cristo, mi vida cambió. Pero ¿sabe qué interesante? Que no solamente una persona que lo invitó, su esposa estuvo orando por él para que Dios lo tocara. Y él tuvo que dejar su carrera y cambiar pues su carrera de cantarle al mundo a cantar. De hecho, el primer CD que él hizo, si usted escuchó la música de ellos, él le cambió la letra, ¿ya? Porque antes había una canción que decía algo de la mochila en mi hombro, ¿verdad? Que iba caminando. Y ahora él decía con la Biblia bajo el brazo, y él le cambió la letra, ¿verdad? Y mucha gente ha sido alcanzada a través del mensaje del Evangelio porque dice, ay, los iracundos. Entonces, bueno, Dios va usando a diferentes personas, pero Dios nos usa a cada uno de nosotros en nuestra área. ¿Sí, Félix? Bueno, son 3 cosas que voy a decir. Ok. Primero, usted sabe que nosotros somos la 5ª generación de cristianos. Bueno, nosotros, ya mi hijo de la 6ª. Mi bisabuelo era un borracho. Y vino un hermano un día y lo vio, lo conocía. Y estaba tirado así, con una botella. Y viene ese hermano y le dice, Jesús, que se llama Jesús. Y dice, Jesús, deja el licor, dice, hombre, que eso te va a llevar a la muerte. Mira, ten esto
Claro. Mi papá, no sé si usted ha oído mencionar a Richard Mojica. Él era del grupo Verbo, tenía un grupo de música allá en Nicaragua. Su papá era salvadoreño, era organista. Pero él se casó con una nicaragüense, ¿verdad? Y tiene varios hijos. Pero su mamá iba a la iglesia. Eso es testimonio porque después lo supimos. Este hermano, ¿verdad? Hoy hermano en Cristo. En ese entonces tocaba en un restaurante, música de ambiente, ¿no? Un restaurante. Mi papá nos llevaba a decir, papá, a este hombre yo le voy a hablar del evangelio y él con ayuda de Dios se va a convertir. Pero mi papá insistió, eso no fue de un día a otro, eso fue De muchos años, claro. y le hablaba hasta que ese hombre vino a los pies de Cristo. La insistencia también, ¿verdad? Porque a veces nada más hacemos ya, ¿no? La insistencia y listo. Y ese hombre vino a los pies de Cristo y ahora sí el Señor con toda su familia. Y otra cosa, y sus hermanos vinieron a Cristo también. ¿Ya? Claro. Quiere decir que si mi papá Dios nos puso en el corazón y él insistió, tal vez el mismo Dios esperanza de él, como pasó con usted mismo. Y otra cosa, mi papá siempre, los cumpleaños de nosotros o los aniversarios de boda, él siempre los celebraba y invitaban a mucha gente que no eran cristianos. Y ahí venía el pastor y daba la palabra. Más de alguno hoy debe ser cristiano, no lo sabemos. Claro. ¿Verdad? Pero como dice el pastor, hay muchos métodos, algunos no métodos, sino cosas que Dios te pone en el corazón, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación. Bueno, mi suegro creo que tocó predicar en una iglesia católica, ¿no? Lo invitaron a predicar y él fue, hermano. Yo tengo ahora en julio tengo una boda. En realidad la mamá de la muchacha que se va a casar, ella es cristiana y ellos trataron de que alguien los casara, pero no encontraban a nadie, me llamaron y yo le digo, bueno, yo los caso en un lugar de recepción, pero con la condición de que yo tengo que predicar. Me dice, está bien, no hay problema, usted predique, usted sabe cuánta gente inconversa va a ir ahí, que nunca ha ido a una iglesia. Y yo podía decir, pero esos, hermano, si Jesús no nos mandó a que la gente, uno que espere que la gente venga, hay que ir a buscarlos, hermano. O sea, hay gente ya orando para que Dios en ese día toque la vida de las personas. O sea, uno tiene que aprovechar cada oportunidad. Cada oportunidad que Dios nos pone hay que aprovecharla. Entonces Dios quiere que entendamos que el compartir el Evangelio, o sea, cuando uno ve el mensaje del Evangelio se da cuenta que Dios, y yo lo insisto siempre cada domingo, que Dios quiere que entendamos que en primer lugar que cada persona es valiosa para Dios en este mundo. Cada persona. Cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, eso incluye a todas las personas. Como dice Félix, a los borrachos, a las prostitutas. Yo les he contado cómo íbamos en México a evangelizar a Reynosa y cómo prostitutas se convertían. Era impresionante ver a los borrachos que se les pasaba la borrachera en el momento que empezábamos. Y no es que estábamos, digamos, dando un tremendo mensaje, sino lo que hacíamos es hacer mimos en la calle. Y alguien estaba haciendo algo que se llama tablero y predicaba el mensaje del Evangelio con figuras. Y al final se hacía el llamamiento y era impresionante porque a veces los borrachitos se ponían a bailar ahí, tratando de atraer la atención. Pero cuando se hacía el llamamiento era impresionante de ver que esos hombres se ponían a llorar y se les pasaba la borrachera. Y tú tenías que, digamos que en cierto sentido, dejar a un lado tus prejuicios y entender que esa persona era valiosa e ir a abrazarla. Y no le voy a decir que Dios te bloqueaba la nariz para que no sintiera sus olores, pero tú veías la necesidad de esa persona. Entonces sentarte con él ahí en el suelo y empezar a decirle, ¿sabes qué? Dios te puede sacar de aquí, Dios te ama y eres especial. O sea, cuando Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, incluye a cada una de esas personas. Esa persona que a lo mejor se siente en depresión, que piensa que ya la vida no vale nada. Bueno, todo ese tipo de personas. De hecho, una de las que se convirtió hace como 3, 4 años, que usted a lo mejor conoce en la vida, Lupita D'Alessio. Usted, si siguió a lo mejor la carrera de ella, era una mujer con no sé cuántos maridos tuvo, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios primero rescató a su hijo y a través del hijo llegó el Evangelio a ella.
Y en un momento cuentan de que el hijo le encontró a ella pues en su casa con una depresión profunda. Y cuando él habló del Evangelio, ella entendió que realmente cada persona, hermano, no importa dónde haya estado la persona, cada individuo es valioso para Dios. Cada persona es amada por Dios. Y eso es lo que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y luego que dice que el amor de Dios es práctico, porque dice que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio a su Hijo. O sea, el amor de Dios no es que nada más nos dice, sí, yo los amo, sino que Dios va más allá al punto de demostrarnos. Y yo siempre he puesto el ejemplo de que ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar un hijo por una persona que nos ha hecho daños. O sea, sería una locura. Pero para Dios, a pesar de que nosotros, dice la Biblia, éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y eso nos demuestra cuánto Dios nos ama. Porque, hermano, ninguno de nosotros daría absolutamente nada por una persona que nos ha hecho daño. Pero Dios, a pesar de lo que nosotros hayamos sido, Él decidió amarnos tanto que dio a su único Hijo. Y luego nos da la siguiente enseñanza de que dice para que todo aquel que en Él cree, o sea, el único medio de salvación es Jesús, lo decíamos al principio, que no hay ninguna iglesia que salva. O sea, usted puede ir a cualquier iglesia, cualquiera que usted quiera, y ninguna iglesia lo puede salvar, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso lo puede salvar. Solamente Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, para Dios es bien claro. Y ese medio de salvación es para toda persona que desea aceptarlo. La salvación es un regalo. Y cuando alguien te da un regalo, tú no le dices a la persona, bueno, espérame, voy a ver cuánto tengo para pagarte por el regalo. No, usted simplemente recibe el regalo y da las gracias. Entonces la salvación que Dios ofrece es un regalo que está disponible a cada persona. Y cada persona debe decidir, o lo acepta o no lo acepta. O sea, Dios no obliga a nadie, hermano, porque la relación con Dios es personal y es voluntaria. O sea, la religión te pone un montón de reglamentos y de ritos para llegar a Dios y nunca puedes hacerlos. Porque nadie, por ejemplo, puede cumplir los 10 mandamientos. Es imposible, hermano. Es imposible cumplirlos. O sea, que tú hagas un montón de ritos, que vayas a la iglesia o que hagas una u otra cosa, eso no afecta absolutamente en nada tu vida. Solamente Cristo puede darnos salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo compartamos a cada persona que está a nuestro alrededor. Toda persona es valiosa. Toda persona merece una oportunidad. Toda persona necesita reconocer que hay un solo medio de salvación, que es Jesús. Y por eso Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de ir y compartir ese mensaje del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque, Señor, hemos escuchado el testimonio, Señor, y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Eso porque cada persona, Señor, sin importar si es hombre o mujer, anciano o joven o un niño, Señor, cada persona, sin importar su trasfondo, su pasado, Señor, aún su presente, tú estás interesado en que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos quieres dar la oportunidad de llevar ese mensaje a cada persona que no te conoce. Señor, aquí no estamos hablando de religión, sino de una relación personal con el Dios creador del universo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te bendecimos por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.